y aunque no se tiene que hacer, uno saca un poco la mano por la ventana, y dependiendo de la forma en que uno ponga la mano contra el viento, así va a sentir una fuerza distinta. No es lo mismo poner la mano completamente acostada, donde el viento casi no afecta, a ponerla de frente hacia el viento y nos detiene completamente. Además, bueno, por acá tenemos la densidad del fluido, que en este caso es el aire. Un factor muy importante es la velocidad al cuadrado. Esto que nos dice que conforme aumentamos la velocidad, ya sea, bueno, en este caso en el vuelo del cohete, la fuerza de arrastre va a aumentar al cuadrado. Y otro factor importante es el área. Esto quiere decir que dependiendo del área expuesta que se tenga, así va a aumentar o va a disminuir el arrastre. Bueno, en este caso, entre mayor área, más arrastre vamos a tener. Bueno, y por fórmula tenemos que un dividido entre 2, pues, normal. Un ejemplo por acá, de esto que les mencionaba anteriormente, de cómo el área influye, o el área de contacto influye en el arrastre. Tenemos, bueno, este experimento por acá. Este video fue tomado en el Museo del Aire y el Espacio en Washington, D.C. Y bueno, en este caso tenemos dos objetos con un área transversal idéntica, donde en esos tubos la velocidad del viento es la misma para ambos. Pero, como pueden ver, uno es más largo que otro. Lo que esto varía es que el área que está en contacto con el aire es mayor en la parte derecha que en la izquierda. Véanlo por acá. Vamos a ver. De un momento, por favor. Y son dos. Ahora sí. No les del inicio. Ahí va. Bueno, ahí lo que lleva primero es bueno, sube los dos para ahora sí, el experimento viene aquí al final. Como pueden ver, el cilindro que tiene menor área expuesta baja primero que el que tiene la mayor área expuesta. Esto, bueno, corrobora lo que vimos anteriormente, donde a mayor área el arrastre va a ser mayor, por ende, el que tiene más área, o más grande en este caso, tiene una menor velocidad y llega después. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, pueden irlo escribiendo en el chat. Voy a ir abriendo espacios para irlas viendo durante la clase. Ok, aquí ya entramos, bueno, a una de las secciones del fuselaje, como lo es el nose cone. Como les comentaba, bueno, esta es la primera parte, o la parte que va a iniciar el contacto con el fluido y va a ir abriendo toda la parte aerodinámica hacia el demás cuerpo del cohete. Bueno, existen distintas formas que han ido apareciendo durante el tiempo, durante los años, que lo que hacen es variar, bueno, es cierta variación de lo que es el arrastre en cada una de ellas. Esto dependiendo de qué es lo que se necesita. Aquí del lado izquierdo, bueno, algo muy importante que mencionar es que, bueno, esta teoría que estamos viendo ahorita se enfoca principalmente en los cohetes subsónicos. ¿Por qué? Bueno, cuando un fluido se convierte en supersónico, o en este caso el cohete como tal es supersónico,
Por cuestiones de mecánica de fluidos, los cálculos y el comportamiento es distinto. En este caso, bueno, para los trabajos, para los cohetes que estamos viendo, inicialmente nos sirve esta teoría perfectamente. Como pueden ver en la izquierda, nos dan recomendaciones para los dos tipos, ya sea subsónico y supersónico, y los diferentes coeficientes de arrastre que tienen cada uno. Bueno, uno difícilmente, como pueden ver acá, va a ser una nariz de un cohete, o un OSCO en este caso, y casi que cuadrado, porque el arrastre es significativamente mayor al de los demás. En este caso, uno busca un tipo de arrastre, un tipo ya sea como elíptico, parabólico o de ojiva. Existen, bueno, dependiendo de las posibilidades que se tengan para la manufactura, existen otros como el Von Karman, que pueden llegar a ser un poco complicados de manufacturar hasta cierto punto, pero nos ayudan a, como ven acá, a disminuir el arrastre en comparación a los demás. Vamos a ver. No sé cómo van por ahí, si tienen alguna duda. En el chat. El Bunkerman es el más utilizado, ¿no? Claro, bueno, nos ayuda un montón debido a esto, que nos baja el arrastre en el vuelo. Pueden decir es uno de los más utilizados, pero siempre y cuando se tengan los medios para manufacturarlo. Profe, Ajá. ahí lo escribí en el chat, pero ¿por qué el arrastre aquí es mayor en las puntas supersónicas, en la del medio, que en la de la derecha? Eso es por cuestiones de forma. Digamos, el que está acomodado de menos a más arrastre es el de la derecha. Esto, aunque el cónico, el central, aunque tal vez uno pensaría que tiene un menor arrastre, por la forma en la que corta el fluido, más bien genera el efecto contrario. Por el contrario, valga la redundancia, el de la derecha, que tiene el punto 15, corta el fluido de una manera un poco más suave. ¿Es por el bordeado, profe? Sí, ¿Por la podría decirse curvatura? por la forma que tiene. Ah, ok. Como puede ver, el de la izquierda es el de punto 2, es completamente, estamos mucho más brusco por lo corto que es el cono. No sé cómo van por ahí, ¿alguna otra consulta? No, pues bueno, continuamos. Ahora bien, eso es bueno, un poco más de los ejemplos para ejemplificar. Como les mencionaba, este es el mismo ejemplo de la mano en el carro. Si uno pone la mano de frente, va a generar que bueno, el coeficiente de arrastre aumente un montón y el fluido se genera de esta manera. Esto nos puede, bueno, servir, o estos ejemplos, para, como dice aquí, la aerodinámica de las aletas. ¿En qué sentido? En la parte transversal. Si bien bueno, las aletas, como pueden ver acá atrás, como pueden ver acá no van de frente, pero esta forma transversal puede variar dependiendo de qué es lo que necesitemos. Inicialmente, bueno, para cohetes tal vez no muy, o con no mucho empuje, bueno, dependiendo de la manufactura puede ser un poco, puede tener esta forma, pero obviamente no extremándola, apenas con el espesor de la aleta. Pero quizá una forma como esta, de gota, nos puede ayudar más. Bueno, esta de la parte derecha es solo
para ejemplificar un poco de qué o cómo afectan cómo afecta la forma de las aletas, en este caso, bueno, de las alas de un avión. Esto se llama el efecto Bernoulli, donde se toma como referencia que vienen dos partículas juntas desde la parte de atrás y tienen que llegar juntas a este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la que viene aquí arriba tiene que recorrer más para poder llegar aquí que la que viene abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La de arriba tiene una mayor velocidad que la de abajo para que lleguen las dos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se tiene menor velocidad, esta va a producir un empuje hacia arriba, haciendo que, bueno, en este caso los aviones vuelen. Para nuestro caso, bueno, no nos serviría este tipo de aletas porque podría generar distintos efectos que no nos convendrían, tal vez nos desestabilizan el vuelo. Pero siempre es un dato interesante para tenerlo ahí. Bueno, entramos a un concepto muy importante en lo que es la estabilidad del vuelo, como lo es el centro de gravedad. Bueno, tal vez en palabras simples, este centro de gravedad es un punto en el cual todos los pesos de todo el cohete se pueden simplificar como si solo existiera un solo peso. En este caso, este punto, por ejemplo. Es como una forma de simplificarlo, se podría decir que eso no tiene peso ni eso tampoco, y solo se concentra aquí. Obviamente es una aproximación, como les digo, una buena simplificación. No es así, pero se puede trabajar como tal. Bueno, este centro de gravedad lo que nos va a ayudar, o nos va a servir más bien, como este punto en un sub y baja, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que alrededor de este punto, en este caso el centro de gravedad, se aplican todas las fuerzas alrededor de este mismo. Por ejemplo, uno podría, no sé si lo han intentado, con un sub y baja, tratar de ponerlo completamente horizontal. ¿Esto por qué se daría? Porque hay un equilibrio. Entonces, bueno, un equilibrio alrededor de este punto. En este caso, lo que hacemos es que, al igual que el centro del sub y baja, de esta parte, todas las fuerzas se van a generar alrededor de este. Que eso es principalmente para que entiendan que existe un centro de gravedad por cada uno de los componentes del cohete. Dependiendo de cómo lo vean, puede parecer un poco complicado, pero la verdad no lo es. Pero aún así existen softwares que nos ayudan a calcular todo esto dependiendo del diseño que nosotros hemos escogido para el mismo. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, esto es principalmente para ejemplificar eso, que cada una de las componentes tiene su propio centro de gravedad, que al final se van a combinar para formar uno solo. Ok. ¿Qué depende o cómo se calcula el centro de gravedad? Bien, principalmente se toma un punto de referencia, desde donde el cual se miden los centros de gravedad de cada una de las partes, como mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué tomamos? Como viene acá, para poder encontrar el centro de gravedad general del cohete, este CW que viene acá, bueno, vamos a necesitar conocer el peso total que va a tener nuestro cohete, y lo que vamos a hacer del otro lado, para poder conocer todo esto, es que vamos a tomar la distancia, por ejemplo, en este caso, de donde se encuentra el centro de gravedad de nuestro nose, que es este primero que tenemos acá. Esta es la distancia que está medida desde un punto de referencia y el peso que se genera, o el peso que tiene el nose. Y se suma con
la distancia del centro de gravedad, por ejemplo, en este caso del sistema de recuperación, medida desde la misma línea de referencia multiplicado por el peso del sistema de recuperación. De igual manera se hace con el centro de gravedad del cuerpo, del motor y de las aletas. Entonces, para poder encontrar esta distancia, lo que hacemos es dividir toda esta parte que calculamos acá con cada uno de los componentes entre el peso total del cohete. Como le mencioné anteriormente, ahorita vamos a ver esto más ejemplificado con un software. Okay. Al igual que el centro de gravedad, tenemos otro concepto importante que se llama el centro de presión. Este es el punto en el cual en la imagen que vimos al inicio de todas las fuerzas de un cohete, donde se localizaba el lift y el arrastre. Okay. Este centro de presión, al igual que el centro de gravedad, es un punto en el cual se puede simplificar algo. ¿Pero qué es ese algo? Son las fuerzas aerodinámicas que se generan en el vuelo. Entonces ya tenemos los dos factores. Okay. La simplificación de los pesos o del peso general del cohete y la simplificación de las fuerzas aerodinámicas. Al igual que el centro de gravedad, cada uno de los componentes del cohete tiene su propio centro de presión. Pero, digamos, así como el centro de gravedad depende del peso como tal, el centro de presión depende de las áreas. Como lo vimos en el video que les mostré anteriormente, el área, lleva un papel muy importante en el vuelo, ya sea tanto en el arrastre como acá, en la localización del centro de presión. Como les mencionaba, hasta tiene una forma muy similar en la cual se calcula. En este caso, lo que se hace es que se toma igual una misma línea de referencia para todas las distancias de cada uno de los componentes, que en este caso sería, por acá tenemos al lado izquierdo la distancia que está del centro, o la distancia del centro de presión medida desde la línea de referencia. Y esta es el área total del cohete. De igual forma, vemos el centro de presión de cada uno de los componentes. En este caso, es la distancia que tiene la nariz, o la distancia que hay desde la línea de referencia hasta el centro de presión de la nariz, multiplicado por el área total de la nariz, o del nose en este caso, más la distancia de donde se localiza el centro de presión del cuerpo, medida desde la misma línea de referencia multiplicada por el área. Más, en este caso con los ejemplos que vienen, la localización del centro de presión de las aletas multiplicada por las áreas de las mismas. Bueno, como les mencionaba, esto se despeja para poder encontrar la localización del centro de presión. Lo que se hace es dividir todo este factor por el área total del cohete. De igual manera, en el software se nos simplifica más poder realizar este cálculo. Ya vamos a ver cómo. Bueno, estas formas o las formas de las aletas en general nos va a permitir jugar con esto. Como les mencionaba, esto depende del área, del centro de presión. Entonces, dependiendo de la forma que tengamos en esta, ya sea si tiramos o son más como hacia atrás, nos va a permitir mover el centro de presión, como dice acá, hacia la parte del motor, el cohete hacia la parte de atrás. O, en este caso, las cuadradas son las meras aerodinámicas, pero si necesitamos esta forma por cuestiones de estabilidad, las tenemos por acá, al igual que la trapezoidal y la sweep. Además, se ha visto que la forma elíptica es una de las mejor aerodinámicamente, pero esto por cuestiones de la ecuación que la describe podría resultar un poco complicado
dependiendo de los medios que se tengan para realizar la manufactura. Bueno, no sé cómo vamos por acá, si hay alguna duda para empezar a explicar esto. Vamos a ver el chat. No hay nada en el chat, no sé si hay alguna duda por el momento. Yo tenía una duda, pero era de lo de los conos que habían mencionado antes. Bueno, lo de las narices, la nariz de cono, digamos, de... ¿Por qué es que para... Ajá, del nose cone. Adelante. ¿Por qué es que se usan, digamos, formas que tienen más arrastre para vuelos supersónicos? O no entendí muy bien esa parte. Ok. Eso, bueno, como les mencionaban, en la parte de vuelos supersónicos, el comportamiento del fluido varía. En este caso, bueno, todos estos arrastres y todas estas formas se van manejando dependiendo de qué es lo que se necesite para el diseño de ese cohete en específico. Porque tal vez, bueno, sí, se toma un nose cone con un coeficiente de arrastre mayor, pero quizá por cuestiones de localización de este concepto del centro de presión, necesitamos esa forma en específico, por ejemplo. Ok. Muchas gracias. Mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda que pueda ayudarles. Vamos a ver, es una fuerza que permite mantener el cohete en el Profe, aire. Perdón, bueno, adelante, ya termino con esta que digamos, está aquí. la parte de los cohetes, en este caso las alas, por decirlo Ajá, así, que están en la punta, soletas. eso obviamente genera un arrastre, pero lo tenemos ¿para qué sería, digamos? Las aletas, la parte de atrás. Ajá. Ok, las aletas están ahí para poder mover o para poder localizar el centro de presión. Como les mencionaba, esto depende del área. Ya vamos a ver cuál es la relación que se tiene que tener entre ambos, entre el centro de presión y el centro de gravedad. Pero bueno, básicamente es eso. Las aletas lo que nos va a ayudar es a mover el centro de presión, dándole estabilidad al vuelo. Y digamos, ¿y el combustible líquido no podría mover ese centro de gravedad? No, no. No, porque el centro de gravedad lo que depende es de la masa nada más. Bueno, durante el vuelo, dependiendo del cohete, bueno, probablemente en casi todos los casos, el centro de gravedad va variando debido a que se va perdiendo el combustible. Pero para eso igual hay ciertos cálculos y ciertas, digamos, ciertas consideraciones que se toman en cuenta a la hora de calcular y localizarlos. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Vamos a ver aquí una en el chat. Ok, dicen que si el lift es la fuerza que permite mantener el cohete en el aire. No entendí muy bien. El lift lo que nos ayuda es bueno, es esta fuerza que nos va a dar el equilibrio en el vuelo. Es justamente la que se da, bueno, en este caso lo pueden ver acá. Es esta fuerza que se genera en el centro de presión, que es perpendicular al vuelo. Como les mencionaba anteriormente, el centro de gravedad, bueno, o alrededor del centro de gravedad se van a concentrar las fuerzas o van a actuar las fuerzas. Entonces, este lift, lo que nos va a hacer es, lo que nos va a venir a ayudar es a estabilizar el vuelo. Ya vamos a ver cómo y dónde tiene que localizarse. En este caso, bueno, lo que nos va a ayudar a mantener el cohete en el aire y prácticamente va a ser la fuerza de empuje o thrust. ¿Qué entendió? Bien, con mucho gusto. Sí, bueno, ahí como estaba hablando, lo que nos va a hacer que el cohete vuele inicialmente es la fuerza de empuje generada por el motor, debido a la forma que tiene en este caso el vuelo. En aviones, por ejemplo, este lift sí nos ayuda a que el avión, perdón, alce vuelo, como se mostraba anteriormente en el ejemplo del efecto de Bernoulli. No sé si hay, bueno, alguna otra duda con la que pueda ayudarles. Yo tengo una, nada más, creo que es Claro, un poco adelante. salida.
Eh, no hay, digamos, cohetes bimotor, por decirlo así. O sea, de doble. Vamos a ver. Bimotor es que sí existen, pero en diferentes formas, digamos. Es que, digamos, yo lo he visto en ¿No? aviones, es muy usual, pero ya en cohetes ya no se ve. Por ejemplo, como que hayan dos, bueno, en el avión te referías como que hay uno en cada letra. Sí, o en jets, que son dos, digamos, casi que dos turbinas atrás. Ok, sí, no, digamos por ejemplo, está el ejemplo del transbordador espacial, que son los dos, los boosters, que son los blancos que se ven a la par, que inicialmente los dos se activan al mismo tiempo, generando la primera fuerza hacia el movimiento del cohete. También existe otros que se llaman los clusters, que es como el Falcon 9 de SpaceX. Ellos tienen 19 motores en la parte de abajo, que aunque no se ven externamente, tal vez no se notan tanto, dependiendo de una forma que se vea. Ahí están los 9 motores juntos. Entonces sí hay cohetes con diferentes motores. También está la otra parte que es los cohetes multitapa, que se van separando parte por parte. Entonces tal vez, bueno, ahorita estamos con un proyecto de esos, por ejemplo, pero tiene un motor inicial, como que se ve todo el cohete, pareciera que tiene solo un motor, despega y en cierto punto del vuelo, el cohete, perdón, se divide en dos segmentos. El que ya venía con el primer motor, que tiene igual su propio sistema de recuperación y más, que cae, y en ese momento, o un poquito después, un instante después, aparece otro motor que venía dentro de la segunda etapa, en este caso, que inicia, bueno, bueno, pues lleva el cohete más largo dependiendo del objetivo que se tenga. Y la computadora, digamos, en el aire hace todos esos cálculos cuando va perdiendo toda esa masa para Claro, estabilizar. pero sí, digamos, bueno, la computadora lo que nos ayuda es, por ejemplo, en el caso de los multietapa, es bueno, a saber cuándo se tiene que separar, en qué momento debe separarse para poder aprovechar de mejor manera el segundo motor, la segunda etapa. Inicialmente, bueno, toda esta estabilidad del vuelo se genera mediante esta relación entre el centro de masa y el centro de presión que ya voy a explicarles. También, bueno, existen otros factores que se llama la parte de control activo, donde, bueno, ya sea moviendo el motor por medio de gimbals o por medio de movimiento de las aletas o de pequeñas aletas, tiene un nombre específico que ahorita se me fue, pero es un tipo de aletas un poco más pequeñas a las principales, que nos va a ayudar a controlar la estabilidad. Pero inicialmente se puede trabajar solo con el centro de gravedad y el centro de presión. Bueno, quería meter un poco de cuchara con lo de los boosters. Adelante. Digamos, los bimotores en un avión, bueno, por ejemplo, cuando uno tiene un cohete, uno le pone side boosters porque normalmente quiere llevar etapas más pesadas, digamos. Es más eficiente desde un punto de vista, para mí, tener varias etapas que tener una sola etapa, siempre. Eso creo que lo vamos a ver ahí más en las siguientes clases, pero sí, o sea, lo que quiero que quede como claro con eso es que, o sea, los boosters los usamos si queremos más empuje al inicio, pero lo que a nosotros nos interesa más es pues levantar la mayor cantidad de carga en eso, y la mejor forma para hacerlo es con etapas. Bueno, hay toda una serie de ecuaciones que describen por qué, o sea, es mejor hacer vuelos con etapas, pero de hecho creo que en el libro del curso pueden leer un poco sobre eso, pero pues sí, eso es como... Profe, yo eso que usted acaba de mencionar lo había leído como cohetes aceleradores, algo así de inicio, como los transbordadores. Sí, boosters. Nosotros le conocemos como boosters. Bueno, boosters la primera etapa se la puede conocer como booster, pero sí, los laterales normalmente le decimos side boosters. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre el diseño aerodinámico y de vector de empuje de eso? Bueno, o sea, es difícil, digamos.
¿por qué el Falcon 9, por ejemplo, no usa side boosters? Solo en el Falcon Heavy. O sea, básicamente la respuesta corta es que si digamos, la dirección del motor, hacia donde va el empuje del motor, la fuerza, digamos que se desplace ligeramente hacia un lado, de usted literalmente está rompiendo el cohete, y en el peor de los casos, en el mejor de los casos, está perdiendo de ahí, digamos, energía que viene de esa fuerza. O sea, la fuerza se separa en varios ejes, digamos. Buenas Muchas tardes. gracias, profe. Tengo una pregunta. ¿De qué material están hechas las aletas y el nose cone? Ok, bueno, eso va a depender de qué, o la categoría del cohete, que eso lo van a ver más adelante, o qué tanto empuje tiene o qué tan alto va a llegar, porque no es lo mismo, bueno, volviendo al ejemplo subsónico y supersónico, hacer unas aletas o un nose cone para un cohete subsónico que un supersónico. El supersónico, por ejemplo, por cuestiones de fricción y arrastre, se va a generar cierto calor que no todos los materiales van a soportar. Para los proyectos que teníamos en los semestres anteriores, donde era presencial y se podían hacer cohetes, podíamos trabajar hasta con MDF, debido a que el empuje que genera el motor era pequeño. El MDF es como un tipo de cartón comprimido, que no es muy pesado, y en este caso para las aletas. Y para nuestros efectos y lo que buscábamos era perfecto. Fácil de manufacturar y demás. En ese caso, bueno, para ese cohete en específico, ese proyecto, para el nose cone utilizábamos ya sea una forma, un mecanismo que encontramos por ahí con un tipo como de copa de plástico cubierta de cierto material para terminar de darle la forma, que igual en ese caso lo que se buscaba era un cohete, bueno, que no representara un costo muy grande, debido a que todos, bueno, somos estudiantes, digamos, pero igual por las formas aerodinámicas, la forma de la copa nos servía perfectamente. Ahora bien, ya para cohetes con una mayor potencia, se pueden trabajar cubiertas de fibra de vidrio, tanto bueno en el cuerpo como en el nose cone y en las aletas, que nos va a soportar perfectamente y no va a representar tal vez un peso muy grande en comparación a otros materiales, y para los objetivos va a ser el ideal, nos va a servir lo más bien. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Cerámica muy raro, profe. Bueno, sinceramente nunca he escuchado cerámica. Bueno, más o menos lo que tengo entendido, digamos, con los transbordadores es que es un tipo de cerámica que aísla el calor, algo así. Sí, pero esto ya es porque, digamos, por las capas, digamos, de la Tierra en la que tiene que pasar, y porque la velocidad a la que van es otra, completamente distinta a la cohetería modelo, que nosotros es lo que trabajamos en este caso. Ah, ok, muchas gracias. Sí, Va a ir claro. por el escudo térmico, bueno, Ujú. del shuttle. Después, creo que para la última clase de espacio para hablar de eso, pero yo soy como bastante fan del shuttle y he estudiado bastante, digamos. Pero sí, esas partes se le llaman escudos térmicos. Igual, digamos, la inversión que representa eso es con otro nivel completamente. Vamos a ver, aquí hay uno que viene en el chat, vamos a ver. Muchas gracias. Con mucho gusto. Saber los diseños del nozzle se relaciona directamente con el empuje, en el sentido de presurizar el aire. Si es así, si son controlados vía computadora dependiendo del rendimiento del combustible. También son controlados los cálculos del centro de gravedad. Bueno, es que están como las dos fuerzas contrarias. El empuje está directamente o principalmente relacionado con lo que es el motor. El nozzle más bien lo que nos ayuda es a controlar la fuerza de arrastre, que es la fuerza que se va a venir a poner al empuje. Bueno, el centro de gravedad
no he visto nunca que se controle, bueno, por medio de la computadora, debido a lo mismo, porque él depende principalmente del peso. Los otros sistemas de control activo que se pueden trabajar es como los que mencionaba de las aletas, movimiento de las aletas, por medio de gimbals, que es prácticamente, bueno, un dispositivo que nos permite mover el motor y la dirección en la cual se va a generar la fuerza de empuje. No sé si quedó claro. Si era como hacia ese punto que se mencionaba. No sé si se refiere más a la parte de motores, pero si es eso, bueno, si es la parte de motores, eso es la próxima clase, todo eso. Entonces, sí, igual, digamos, si hay computadoras que controlan el rendimiento del combustible, pero eso se da principalmente ya en motores híbridos o líquidos. Para, bueno, la parte inicial, que es sólido, es un poquillo más complicado. Bueno, o no hay control del todo, solo prende y eso se quema. Que a pesar de todo, aunque no suene tan, no sé, tan elaborado como un cohete de motor líquido, los boosters del transbordador eran de combustible sólido. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta ahí para continuar, si no para continuar. Una pregunta. Ajá. Ustedes, digamos, a la hora de, digamos, como usted mencionó, me dijo que están trabajando en cohetes de varias etapas. Digamos, para eso están utilizando diferentes tipos de combustible para cada etapa o todos llevarían el mismo combustible. Por el momento se va a trabajar los dos con combustible sólido. Si hay un proyecto aparte que es de un motor híbrido, pero igual se necesita su desarrollo adecuado para poder ahora sí incluirlo en el vuelo de un cohete ya un protoproyecto. Y digamos, y en sólidos, como cuáles son los tipos, digamos, de materiales que ustedes manejan. Para combustibles, bueno, eso lo van a trabajar en las próximas sí. clases con Ricardo. Sí, mejor no quitarle tiempo de esta parte porque de propulsión creo que sí vamos a tener, o sea, mucho, demasiado. Sí. Propulsión, van a ver las 3 clases específicamente a propulsión. Gracias. Con mucho gusto. Bien, si gustan, continuamos. Ahora bien, como les mencionaba, existe una relación entre el centro de masa y el centro de presión que nos va a ayudar a controlar la estabilidad del vuelo del cohete. En este caso, bueno, tenemos la forma en la cual ataca el viento. Tenemos, bueno, también el centro o la fuerza del motor, perdón, el empuje, que va en esta dirección. Y les propongo, bueno, tres configuraciones diferentes. La primera en el cual el centro de presión está detrás del centro de gravedad. La segunda donde están ubicadas en ambos puntos. Y la tercera donde el centro de presión está más arriba del centro de gravedad. Bueno, recuerden que alrededor del centro de gravedad se mueven o toman acción las fuerzas en general. En este caso, bueno, era más fácil hacerlo como presencialmente, pero ¿cuál de estas 3 configuraciones creerían que es la más estable, o la estable en este caso? Lástima que aquí no hay reacciones como en Zoom que pueden, hay como mano o ¿Dónde aplauso. están, Ajá. dónde están las dos en el mismo punto? Bueno, vamos a ver si hay. Vamos a hacerlo por votaciones, hay alguien más por ahí. Yo diría que el centro de presión debería estar adelante y el centro de gravedad atrás para compensar así manejar mejor estabilidad. Yo diría igual 31C. Ajá, ¿alguien más? El centro de gravedad debe estar adelante para la Ujú. estabilidad.
Yo Ok, también pienso. ¿Cuál, perdón, otra vez? Que no te escuché. ¿Por qué? Yo pienso que debería ser como la figura de 1A. ¿Me parece? Ok, no. ¿Alguien más? Vamos, aquí está 1C, 1B, 1C. Mi pregunta sería que si la n que es ahí es una normal. A ver. Sí, es que vamos, es normal al movimiento del cohete, en ese caso. La fuerza que está ahí. Que es la misma fuerza que veíamos como lift anteriormente. Okay. Yo digo que el centro de gravedad debe estar más arriba. Ok. A ver aquí el chat. Aquí no veo, no va. Bueno, pues bueno, sí. Como mencionaron, la ubicación estable es esta, la primera. Donde el centro de gravedad está más arriba del centro de presión. En otras palabras, prácticamente una regla que la mayoría, por no decir en todos los libros de estabilidad se menciona, es que el centro de presión siempre tiene que ir detrás del centro de gravedad. ¿Esto por qué? Porque si ven la forma en la que las corrientes de aire actúan, bueno, nos va a producir una fuerza hacia acá, en esta dirección. Y como el centro de gravedad es el punto en el cual giran o se aplican las fuerzas. Listo, gracias. Bueno. Y ese pinche profesora que me atravesó el horario. A ver. Bueno, continuando, como les mencionaba, las fuerzas, bueno, alrededor del centro de gravedad se generan o actúan todas las fuerzas. Entonces, el viento lo que va a provocar es una fuerza en ese sentido. Y al igual que el sub y baja, para poder mantenerlo estable, se va a ocupar que la fuerza del otro lado del punto de equilibrio o del punto donde se actúan estas fuerzas sea de igual y la contrarrestre. Entonces, esta fuerza lo que nos va a hacer es generar un movimiento de esta forma o una rotación en ese sentido. Y por el contrario, el centro de presión va a ser una rotación para el otro sentido. Haciendo que estas entran en un juego en el cual nos va a producir que el vuelo sea estable. Entonces, ya saben, esta es la estable. El centro de presión siempre detrás del centro de gravedad. Ok. Bueno, antes de continuar con esto, un dato que ojalá lo apunten, súper importante, por todas estas cuestiones que les mencionaba, que el centro de gravedad varía en el vuelo. Si ustedes me ayudan con los micrófonos, ahorita abrimos un espacio de preguntas. Bueno, con esto que les mencionaba, que durante el vuelo el centro de gravedad puede cambiar debido a que se pierde combustible. Es ideal que entre el centro de presión y el centro de gravedad hay una distancia de 1.5 veces el diámetro del cohete. Entonces, para que lo apunten ahí, la distancia que debe haber del centro de gravedad al centro de presión debe ser 1.5 veces el diámetro del cohete. Ahora bien, bueno, ¿cómo podemos variar la ubicación de los puntos de presión y los puntos de gravedad? Tal vez ya subí un poco más anteriormente, pero para retomar esas ideas, si tenemos el centro de gravedad y el centro de presión en el mismo punto, tenemos dos opciones, ya sea mover el centro de presión para atrás o el centro de gravedad para adelante. Esto es por cuestiones de qué se nos hace más fácil. Si vemos que tal vez ya tenemos una dimensión o una configuración de dónde van a ir ubicadas las partes del cohete, podemos variar el centro de presión, ya sea haciendo las aletas más grandes, ya que a mayor área, digamos, el centro de presión se va a mover hacia donde hay más área.
Entonces, si ocupamos que el centro de presión se mueva hacia las aletas, y hacemos las aletas más grandes porque el área expuesta va a ser mayor. O por el contrario, si ya vemos que las aletas son demasiado grandes, y podemos hacer ciertos acomodos o movimientos dentro del cohete, dentro de la forma en que van acomodados los componentes, podríamos, por ejemplo, ya sea mover la computadora vuela un poco más hacia la nariz, por ejemplo, haciendo que el centro de gravedad se mueva más hacia la nariz y se mantenga siempre esa relación, el centro de presión atrás y el centro de gravedad adelante. Bueno, este es un software que ahorita vamos a ver, una introducción pequeña, que se llama OpenRocket, es gratuito. Es importante que lo descarguen y lo instalen, no pesa mucho, pesa como 20 megas nada más, megas, no gigas. Si no les sirve, es importante que descarguen Java también para que trabaje de manera correcta. Bueno, van a tener una tarea que ahorita les mencionamos que va a ser en este software. Igual el software ahorita les hacemos una demostración para que aprendan cómo trabajarlo. Apenas introductorio. Lo apunten ahí para que lo descarguen. Okay, bueno, estos fueron algunos ejemplos que hicimos antes de que esta pandemia nos atacara por acá. Donde, como les mencionaba, bueno, para el NoseCon se utilizó en este caso impresión 3D, que bueno, el tecnológico nos daba la oportunidad de utilizarlas. Y para las aletas MDF, que MDF, bueno, es como un tipo de cartón comprimido, en caso de que no lo conozcan. Y ahí, bueno, se tienen cortadoras láser que nos permiten generar la forma que ya teníamos prevista. Además, bueno, como les mencionaba, tal vez una opción un poco más económica en comparación al NoseCon o a la impresión 3D es, bueno, este tipo de copas que por su forma tal vez no es la mejor aerodinámicamente, pero por cuestiones digamos, de facilidad, nos convenía bastante. ¿De qué es el cuerpo? Este cuerpo es de tubo PVC. Estos eran, si no me equivoco, 2 pulgadas. Veo ahí que hicieron un agujero para la bahía de electrónica. Sí, al momento de sellarlo con cinta, sí queda uniforme. O sea, no hay imperfección. No, obviamente, eso es un ejemplo un poco interesante. Lo ideal de esto es que ellos hubiesen puesto la telemetría desde por adentro, digamos, generando que llegara hasta un espacio y ahí quedara. O tuvieron un problema y tuvieron que cortarlo. Obviamente, aerodinámicamente no es el mejor ejemplo. Ya para proyectos más serios, esto no se puede hacer, a menos que sí se tenga un sello preciso, digamos, y que se haga o que exista una forma en la cual, sí, digamos, quede uniforme y no genere hay alguna desestabilización aerodinámicamente hablando. Profe, disculpe, ¿la punta de qué era? Bueno, esta negra es de esa impresión 3D, si no me equivoco, era a ver, PLA o otro más que es el que trabaja el tecnológico, que ahorita no recuerdo cuál era. ABS. ABS, probablemente sí, gracias. Alguno de esos dos, dependiendo de lo que hayan decidido en ese caso las personas integrantes del equipo. Bueno, bueno, antes de entrar a recuperación, no sé si hay dudas, preguntas por ahí. Bueno. Algo, a mí me quedó una duda respecto a las formas del NoseCon. La forma del NoseCon no determina si se hace supersónico o subsónico, ¿verdad? O sea, no porque yo le ponga el NoseCon más picudo en forma de cono va a hacerse supersónico. No, eso, bueno, principalmente viene del empuje que genera el motor. Dependiendo de qué tanta aceleración genera esa fuerza, así se va a determinar a qué velocidad va a llegar. Tal vez, bueno, pues sí podría variar un poco dependiendo de la forma por estas cuestiones del arrastre.
pero no va a ser, digamos, que con un motor con poco empuje, si uno le cambia solo la forma del nose cone, va a ser, digamos, automáticamente supersónico, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un motor que no, o sea, no produce el suficiente poder para hacerlo supersónico y yo le pongo el nose cónico, me afectaría porque el motor no fue diseñado para ser supersónico. Exacto. También lo que podría generarte es mayor arrastre de lo que podrías tener con otro tipo de nose cone. Gracias. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Yo tenía una duda con, creo que era el Falcon Heavy, la punta, que era un poco extraña, Vamos que era como de un taladro, bro. vamos a ver. A hueva. Creo que por aquí estaba. Este. Era ese. Ese es el Falcon Heavy. Ajá. Sí, es la punta que parece como si fuera básicamente una bala y luego tiene como un cuello. Eso es precisamente por eso. Eso es bueno. Eso va dependiendo del diseño que ellos, o que las personas que diseñaron, valga la redundancia, el Falcon Heavy, vieron como óptima. Ya sea dependiendo de las necesidades para la cual fue hecho. Obviamente es un poco más complicado modelar la aerodinámica de esta figura que las que podemos ver en estas, por ejemplo. Ahora, he estado pensando en los diseños de los cohetes, de las aletas, de cuerpos y de los nose cones, todo el diseño que tiene que ver con un cohete, ¿se hacen en función a la Tierra o tienen también, o también son funcionales en el espacio, ese diseño? Es decir, Sí. que en el espacio cambiarle el nose cone cambie su velocidad o algo parecido. Vamos a ver, bueno, en este caso nosotros nos enfocamos principalmente a cohetería modelo que por lo menos en los niveles que estamos trabajando actualmente, está dentro de la atmósfera. El detalle es que la parte aerodinámica necesita un fluido en el cual moverse. Si no tenemos aire en el espacio, las cosas podrían variar. Ahí entra más en juego la eficiencia del motor, que es igual lo que van a ver en las siguientes clases de propulsión. Ahí puedo meter más cuchara. Ajá. Ok. Bueno, sí, como dice Marlon, el cohete, o sea, literalmente el cohete, todas las superficies que ustedes ven, o sea, son hechos para vuelo atmosférico, punto. Esa es toda la razón. Si no, o sea, ojalá, bueno, no, porque nos moriríamos todos en la atmósfera, pero, o sea, si no tuviéramos atmósfera, la vida sería más fácil, pongámoslo así. Y sí, porque cuando ya está en el espacio, casi que, o sea, todo el sistema de navegación y control cambia. O sea, evidentemente la propulsión sigue siendo activa, pero o sea, ya es casi como más un satélite que un cohete. O sea, ya ahí Profe, Ajá. como respecto a eso mismo que usted dice, el Crew Dragon, creo que se llamaba el otro cohete que lanzó SpaceX, que ya cuando estaba en el espacio ya se tripulaba tipo como un satélite. Sí, el del Falcon 9, bueno, como vieron en la misión de Bob and Doug, que por cierto, eso es un comercial, pero Crew One está creo que está ya pronto, creo que es el otro mes que lanzan Crew One, pero sí, o sea, exactamente. O sea, el cohete es el lanzador, por eso creo que en la primera clase lo dije bastante. Bueno, es el lanzador. Ya cuando llegamos estamos en órbita, o sea, ya ahí son otros temas. Obviamente están las segundas etapas y todo eso, y kickstage, que le llaman, que es que lo acomoda ya en una órbita de parqueo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero sí, o sea, digamos que ya una vez que pasé como ya en órbita, la primera órbita normalmente alcanza como a los 200 kilómetros por ahí, que ya se apaga la primera etapa y se separan.
ahí sí, ya es otro modelo, digamos. De hecho, el cohete quita el nose cone, eyectan el nose cone. Ustedes han visto, no sé, videos de SpaceX atrapando el nose cone ahí en el aire y todo. Sí, porque, o sea, todo eso todo es una vez en órbita o sea, una vez que pasamos las capas gruesas de la atmósfera, ya es peso muerto, entonces lo botamos. O sea, todo lo que no nos sirva ya para proteger el cohete lo botamos. Y no sé si queda alguna otra duda por ahí, sino para continuar. Yo tenía una duda con respecto a Starship, que tiene un par de aletas muy cerca del nose cone. Esas son para el reingreso, pero esas no afectan la aerodinámica del cohete en sí. Obvio, y tiene su efecto, digamos, pero está contemplado dentro del diseño del cohete para que no lo desestabilice. Ok, gracias. Bueno. Sí, bueno, si no hay nada más, podemos continuar con otra parte de preguntas más adelante. Esta parte de recuperación un poco más rápida, vamos a ver. Bueno, como pueden ver acá, la sección de recuperación que se encarga principalmente de cómo traer de regreso lo que lanzamos. Ya sea, bueno, en este caso, las segundas etapas, o las primeras etapas más bien, como lo ven acá, de esta famosa imagen de SpaceX aterrizando los boosters. O, en este caso, si no me equivoco, este es el paracaídas que se utilizó en Marte para el Curiosity, si no me equivoco. Aquí pueden ver, bueno, el tamaño de una persona y el tamaño del paracaídas. Todo esto va dentro de la parte de recuperación, digamos, que llegue el cohete de una manera adecuada, porque de nada nos serviría mandar el Curiosity que llegue hasta Marte perfecto y que se estrelle. Un poquillo trágico el asunto. Igual que el cohete, digamos, si vamos a hacer una misión, en este caso, el cohetería modelo que llega a 3 kilómetros de altura, no sé, y necesitamos recuperar el payload para ver qué mediciones tomó, en caso de que no se tenga una transmisión de datos a tiempo real, de nada nos serviría que el cohete caiga libre, valga la redundancia, y se destroce toda la computadora, todo el payload y perdamos toda la información para la cual hicimos el lanzamiento. Ok, aquí entra algo interesante. En la parte anterior veíamos que el arrastre, o necesitamos bajar el arrastre lo más posible, digamos, que no nos afectara tanto en comparación al empuje. Aquí podría decirse que es lo contrario. Más bien vamos a utilizar el arrastre a nuestro favor para poder controlar la caída del cohete. Bueno, en este caso el cohete, pero se puede utilizar para distintas aplicaciones. Como les mencioné anteriormente, el arrastre va a depender de la forma que tenga, o uno de los factores es la forma que va a tener el objeto. Y aquí les traigo algunos ejemplos donde una superficie cuadrada genera un arrastre alto en comparación a esta, por ejemplo, donde, bueno, algo importante tomar en cuenta, como ven acá, el aire va en este sentido. O, ya si lo ponemos al revés, por ejemplo, aquí la diferencia entre esta y esta es que aquí está cerrado, digamos, es como tapado, plano. En cambio acá es como una sombrilla al revés, que está abierto y el aire entra en esas partes. Si ven, el arrastre es mucho mayor que en comparación a este, por ejemplo, o inclusive a este, o el coeficiente de arrastre en este caso, perdón. Estos perfiles son los que utilizamos principalmente para un paracaídas, debido a la forma en la que esto se abre. Okay, bueno, como les mencionaba anteriormente, el arrastre, bueno, depende del coeficiente de arrastre. En este caso ponen la densidad como un R. Tienen acá la densidad, la velocidad al cuadrado y el área. Esta velocidad, nosotros la vamos a determinar. Por lo general se trabaja, o se ha visto que se trabaja a unos 6 metros por segundo. Una velocidad en la cual nos van a ir a estrellarse y nos va a presentar un riesgo.
Ahora bien, vamos a ver cómo o para qué nos sirve o cómo trabajan estos paracaídas. Bueno, esto es un ejemplo tomado de un curso para CANSATs. Los CANSATs son satélites del tamaño de una lata de refresco. De ahí viene el nombre CANSAT. Bueno, donde, como podemos ver, ya sea son lanzados desde cohetes, como tenemos el proyecto Miravalles, o de drones, por ejemplo. En este caso, bueno, inicialmente, cuando el satélite cae, bueno, para la redundancia, cae en caída libre, generando que solo tengamos esa fuerza, la gravedad. Pero lo que venimos a hacer con el arrastre para caídas es generar una fuerza que la contrarrestre. De manera tal, bueno, como puede acá está la otra fuerza que está generada por el paracaídas, que voy a venir a contrarrestar la gravedad, de manera tal que estas dos sean iguales. Y bueno, no sé si recuerdan la fórmula de sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Esto qué nos dice? Que, bueno, que se va a venir a comportar como estos. Son la sumatoria, estas dos fuerzas que vienen a dar 0 y en este caso terminan siendo iguales. Lo cual nos dice que no va a haber una aceleración, sino que va a mantener una velocidad constante. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Esa velocidad constante que vamos a determinar en este caso. Haciendo un poco de despejes matemáticos y demás, que tal vez nos tomaría un poco más de tiempo acá, o no tanto, llegamos a esta fórmula que es muy importante. Ojalá y la puedan apuntar por ahí porque para el diseño de paracaídas es fundamental. Donde nos dice que la masa total de lo que vamos a lanzar, bueno, en este caso que tienen aquí es un CANSAT, en nuestro caso sería un cohete, multiplicado por la gravedad. Todo esto dividido entre 0.5, que eso viene de la fórmula del arrastre, por el coeficiente de arrastre, la figura que tomamos, por la densidad del aire, que eso, bueno, estos factores de casi que los tenemos dados, que es el coeficiente de arrastre de la forma que seleccionamos, de la densidad del aire, bueno, es una constante también. Bueno, lo tomamos en este caso como una constante, a pesar de que puede ir variando dependiendo de la altura. Y la velocidad que nosotros vamos a seleccionar, como les decía, podría ser unos 6 metros por segundo. Y esto junto con todo esto nos va a permitir conocer el área que vamos a necesitar de nuestro paracaídas. Bueno, en las primeras anteriores, NASA recomendaba un coeficiente coeficiente de 1.75 debido a la forma que generalmente agarran los paracaídas en el vuelo. Entonces, bueno, esta área es el área transversal que se genera, que dependiendo de la forma, como pueden ver acá, podría resultar un poquillo complicada de calcular. Igual, digamos, el mismo programa de OpenRocket nos da recomendaciones sobre esto. Igual, la ventaja es que, bueno, si no se los había mencionado antes, en el mismo libro del curso, el que teníamos, el que se en ese mismo libro tiene una explicación del software también. Entonces, tiene también esa ventaja por ahí. Igual en YouTube existen tutoriales para cualquier cosa, si quieren profundizar un poco más. Pero, bueno, continuando con el área de paracaídas podríamos tal vez simplificarlo un poco hacia un círculo. Bueno, este es un ejemplo que hicimos hace un par de años ya, de un campamento de CANSATs, donde obviamente por los pesos que se manejaban, nos daba la oportunidad de trabajar con, en este caso eran bolsas de basura, que eran suficientemente resistentes para aguantar el peso del CANSAT y generar un aterrizaje correcto.
Entonces, como pueden ver acá, lo que hacíamos era utilizar el área de un círculo para poder diseñar el cohete, el paracaídas, perdón. No me creen que sirva, digamos, tenemos unos ejemplos por acá. Estas primeras pruebas que van a ver, estas 3 primeras, fueron para hace un año, para este mismo curso. Como pueden ver, bueno, esas son pruebas. Obviamente no lanzamos el cohete de una vez, sino que se hizo con botellas de plástico llenas de manera tal que pudieran aproximar el peso que iba a tener. Primero, si pueden ver, picaba muy rápido. Esto ya sea porque en el cálculo seleccionaron una mala velocidad, o tal vez a la hora de manufacturarlo no fue la manera correcta, o tal vez la masa que tomaron era mayor a la esperada. Acá tenemos otro ejemplo donde pasa lo contrario, digamos. El diseño final de este paracaídas fue más bien muy grande. Esto, revisando los cálculos que hicieron, que hizo este equipo, fue que tomaron una masa demasiado grande para el cohete. Todavía no lo habían terminado de construir, pero estaban haciendo pruebas ya tenían, debido a los softwares, un estimado. Pero algo sucedió que tal vez tomaron una masa muy grande para la manufactura del motor o de la computadora abuela, y resultó ser tan grande, muy grande, tan grande que a esa altura ni siquiera le dio tiempo de abrirse. Si pueden ver, el tamaño es gigante en comparación al primero. Pero hicieron una prueba con el paracaídas ya abierto, y si pueden ver, el paracaídas es tan grande que casi frena de inmediato el avance. Más bien de una manera muy brusca en comparación a lo que se necesita. Dejen verlo otra vez. Lo frena casi que en seco, digamos. Donde tampoco uno puede decir, bueno, no sirve. No del todo. Imagínense de una caída muy lenta a 2 kilómetros de altura. Y tal vez el viento, viene una ráfaga de viento que no esperábamos, y hay que ir a traer ese cohete como a los 2 kilómetros de donde estaba o donde se lanzó inicialmente, o más. Entonces tampoco ese otro extremo no sirve. Tampoco que se estrelle, pero tampoco que frene demasiado y vaya muy lento. Este fue el ejemplo de los que hicimos en ese campamento que les comentaba anteriormente, el de Kansas. Ahí me ayudan, por favor, con el micrófono, por favor. Muy bien. Es igual, lo que se hace es aproximar la masa del Kansas con una botella. Vamos a ver, eso es un 5º piso. Vamos a ver. Y como ven, la caída es mejor que las anteriores que vimos. No es tan rápida como para que se estrelle y se destruya, y tampoco tan lenta como para que se pierda en el horizonte el cohete. Ok, hay otro factor importante a tomar en cuenta, que es el largo de las cuerdas. Este largo de las cuerdas, bueno, va dado por esta fórmula según Naka. Naka es como un señor retirado que se encarga de los desarrollos y diseños de cohetes, el cual es muy referenciado, así que por muchas de las personas que nos dedicamos a esta área, utilizo esta fórmula, que el largo de las cuerdas es 2.25 veces el diámetro del paracaídas por la longitud de la costura. Esa longitud de la costura es, vamos a ver, es estas partes que van aquí. Como esta distancia que hay entre esta cuerda y esta cuerda, bueno, en este caso es de la separación. Por ejemplo, si vamos a usar
8 cuerdas, dividimos la circunferencia en 8 y tomamos esa longitud de costura. Si lo dividimos en 6, dividimos la circunferencia en 6 y igual tomamos esa longitud de la costura. No sé si, bueno, si tiene alguna otra pregunta por ahí que pueda ayudarles. Algo que no les haya quedado claro, algo que lo haya dicho muy rápido, digamos. Bueno, Sí. mi pregunta es acá, en los modelos de cohete que estamos viendo, ¿cómo hacen para, cómo le diría, excluir el paracaídas? ¿Cómo hace para ponerlo a trabajar? No sé si me explico, no encuentro la palabra perfecta. Ok, sí, bueno, existen distintos sistemas de liberación de paracaídas. Eso, bueno, a la hora de meterlo en el cohete, digamos, lleva un tipo de doblado especial que la mejor forma de verlo es presencialmente, digamos. Pero lleva un tipo de doblado que le permite abrirse de manera tal que no se vaya a enredar con las cuerdas, por ejemplo. Bueno, de los sistemas de liberación que se utilizan, uno de los más comunes es una carga pequeña de pólvora que lleva en el espacio donde va incluido el paracaídas. Esa pequeña carga de pólvora lo que genera es que haya más presión dentro de esa recámara y esa presión se necesita liberar como una olla de presión, digamos. Igual que tiene esa parte para que la presión empiece a salir, lo que busca esa presión, digamos, es que se expanda y bota, digamos, el nose cone. Y donde bota el nose cone va igual amarrado al paracaídas y al cuerpo. Y donde el nose cone sale va estirando y va jalando el paracaídas y se va abriendo. Profe. Pero no sé si había quedado claro la otra pregunta. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hacia adelante. Aquí no vamos a llegar a frenar ningún cohete tipo como los aviones, que se abren las alas para irlo frenando. Eso no se ve aquí, ¿verdad? ¿O sí? O muy raro. No, digamos, si hay vamos, si se aplica. De hecho, SpaceX, si no me equivoco, aplica un sistema similar con un tipo de aletas que ahorita se me fue el nombre, que lo que hacen es irle dando la orientación al cohete. Tal vez a esta escala todavía no lo estamos implementando, pero eventualmente se podría hacer. No es exactamente lo mismo, no es como que las aletas se van a voltear de un momento a otro y van a frenarlo, pero son sistemas, digamos, similares. Inicialmente solo con paracaídas o algún tipo de control activo. Y tampoco para el despegue, digamos, para dirigirlo. Bueno, como les mencioné anteriormente, tal vez es más fácil en las primeras etapas trabajar esta estabilidad solo con el centro de presión y el centro de gravedad. Para los multietapas, sí se tiene considerado que podríamos necesitar ese tipo de control activo con las aletas o con otro tipo de aletas. O sea, como otro tipo de aletas, digamos que auxiliar que nos va a permitir ese control, debido a la fuerza que se genera al momento de la ignición de la segunda etapa. Tal vez otra vez escuchara Adelante. para expandir. ¿Por qué, digamos, SpaceX usualmente usa las grid fins, como le dicen, más que todo para orientación, como dice Orlando? Pero ¿qué usan para contrarrestar eso, digamos, lo que sería el alerón de un avión? La cosa es que usted resulta que tiene un motor de cohete ahí. Entonces, enciende la propulsión y contrarresta el vector de caída, por ejemplo. Y en el caso de ya estabilidad a cohetes más grandes, se usan thrusters también. Thrusters son como mini motores de cohete, digamos. Y eso mismo, digamos, genera la misma acción que causaría un freno de aire en un avión, digamos. Y yo respecto al paracaídas, las costuras, pues bueno, eso me imagino que esa persona que hizo la formulita, pues se basó en paracaídas cosidos en secciones. Mi pregunta es, por ejemplo, si se puede tomar como esa medida, la distancia entre costuras de un paracaídas cortado, o sea, un círculo
un círculo de una sola pieza de tela, esas distancia entre costuras puede ser la distancia a la que yo quisiera colocar cada hilo sin Exactamente, necesidad de coserlo. sí, exactamente cada hilo. Por eso les mencionaba esto de la división de la circunferencia. Ok, Sí. a ciertos grados puede ser, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, igual, digamos, si tenés el perímetro del círculo general, lo que haces, y lo divides entre 6, lo que haces es tomar cada sexta parte de esa circunferencia. Gracias. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra consultilla por ahí. Bueno, no sería una consulta, sino más bien como ver si, con lo que me ha explicado en SpaceX, entonces ellos estabilizan y aterrizan el cohete solo con los propulsores. Eso fue. También usan las grid fins, digamos, tal vez hay las grid fins, o sea, son como las aletas. O sea, pero ellos lo usan más, o sea, usan una combinación de todo, pero las grid fins se usan más que todo para orientación. Ya el frenado como tal es el motor, digamos. Ya en eso ya no se ocupa, digamos, ¿cómo sería? Se me fue el nombre. El paracaídas. El paracaídas, sí, el paracaídas. Sí, eso en el caso de SpaceX, pero también está Rocket Lab, que creo que les había mencionado en la primera clase, que son más cohetes más pequeños para satélites pequeños, digamos. Ellos sí usan paracaídas. De hecho, bueno, están empezando a trabajar en eso, apenas lo anunciaron como el año pasado, pero lo que ellos van a hacer es que la primera etapa va a desplegar un paracaídas y un helicóptero la va a atrapar y va a llevar a la Tierra la etapa, digamos. Eso es mucho más elaborado. No sé si hay alguna más, sino para darle una repasada a OpenRocket para que puedan verlo. Vamos a ver. Yo creo que no hay más preguntas. Vamos a pasarles un toque a OpenRocket para que lo conozcan. Sí. Me dicen si lo pueden ver. Sí. Sí. Ok, bien, bueno. Esto es, como les mencionaste, es OpenRocket. Bueno, es un software, como les mencionaba, gratuito que nos permite diseñar cohetes. Bien. Para esto principalmente, bueno, podemos empezar por agregar bueno, el cuerpo podríamos agregarlo acá. A la hora de agregarlo, bueno, nos va a pedir, vamos a ver si agregaron 3. Va a pedir, bueno, seleccionar el largo del tubo y el diámetro externo del mismo, así como el diámetro interno o en su defecto, el espesor de la pared. Además tenemos las opciones de cambiar los materiales del mismo, bueno, y los acabados que van a tener externamente. Por ejemplo, para esto podríamos usar una fibra de vidrio, por ejemplo. Tal vez con una longitud de 50 centímetros y un diámetro de 10 centímetros, por ejemplo. Antes de continuar con lo demás, voy a mostrarles cómo ingresar un motor. Esto para podernos guiar
de acuerdo a este motor, las dimensiones que vamos a tener del cohete. Ejemplo, aquí seleccionamos el cuerpo, vamos a configuraciones. En configuraciones, aquí dice puerto para motor, seleccionamos el cuerpo igual y le damos nueva configuración. Aquí en nueva configuración, bueno, aparece sin motores, seleccionamos sin motores. Perdón. Le damos aquí y seleccionar motor. Bueno, esos son un montón de distintos motores comerciales con distintas clasificaciones. Estas clasificaciones las van a ver igual más adelante en propulsión. En este caso, bueno, para la tarea pueden elegir por ejemplo, para que lo tengan ahí. No aparece nada. No aparece nada. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Ahora sí. Sí, ya. Ok. Y bueno, estamos aquí en configuraciones, le damos a seleccionar motor. Pueden utilizar ya sea que dice, este es E30. Le damos OK. Ahora bueno, está súper sobredimensionado el cuerpo en comparación al motor. Volvemos a diseño del cohete y seleccionamos el cuerpo. Aquí nos mencionaba, por ejemplo, que este motor tiene un diámetro de 24 milímetros y una longitud de 70. Entonces ya podemos acoplar el cuerpo a ese motor. Por ejemplo, la longitud podríamos trabajarlo. Esto también va a depender de qué es lo que lleva este cohete. No solo es el motor, también está la carga útil y la telemetría. Podríamos trabajarlo en unos 20 centímetros. Y obviamente el diámetro hay que bajarlo un montón. Que si son 24 milímetros, son 2 centímetros, 2.4 centímetros, digamos. Vamos a trabajar un tubo de 2 pulgadas, que en este caso son 5 centímetros aproximadamente, que ya está más acorde al motor. Pueden ver este punto que está acá, azul, que selecciona aquí, es el centro de gravedad. Y este rojo que está aquí es el centro de presión. No aún no aparece porque necesitamos todavía agregar la ojiva. Okay, vamos a agregar una ojiva. En este caso apareció atrás, pero podemos variarlo. La longitud de la ojiva, eso la podemos ir variando dependiendo de cómo necesitemos mover el centro de presión. Vamos a ver cómo. Y el diámetro base tiene que ser el mismo del cuerpo. Que para pasar el nose cone hacia donde tiene que ir, ahí a la parte del motor no nos sirve. Vamos aquí arriba, donde están las etapas, las partes, digamos, que solo lo movemos. Vamos a ver esto. Ahora sí ya está acomodado. Pasamos el cuerpo abajo y listo. Que está muy larga para comparación del cuerpo, por ejemplo. Como le mencioné anteriormente, bueno, esto va a depender principalmente de cómo necesitemos mover el centro de presión. Podemos bajarlo a 5 centímetros. Lo vamos a ver bien. Cerramos. Ahora bien, nos faltan las aletas. Para esas aletas vamos a seleccionar el cuerpo. Y vamos aquí a trapezoidal en este caso. Están las trapezoidal elípticas que hemos mencionado y de forma libre. En este caso podríamos ver la trapezoidal. Tenemos distintos factores que podemos seleccionar, como lo es el número de aletas, la rotación entre ellas, que es mejor que se mantenerlos en cero, que es que la distancia va a ser siempre igual entre cada una de estas. La inclinación es igual mejor tenerla en cero porque esto nos varía, digamos, si van alineadas con el eje del cohete o no. Igual preferir mantenerlo en cero. La longitud base, bueno, esto ya va, estas
estos factores que están la longitud base, la longitud del borde superior, altura y el desplazamiento. Al igual que el ángulo de ataque, pero principalmente estos tres que están acá, nos van a variar el área de las aletas y por ende el centro de presión. Por el momento podemos dejarlo así, ya que nos faltan, aún nos faltan elementos que agregar. Por ejemplo, podemos agregar un paracaídas que, bueno, aquí nos dice el diámetro del paracaídas como tal, el número de cuerdas, podemos seleccionarlo igual que la longitud. Esto, bueno, salen de los cálculos que vimos. Y la localización. Esa localización, si pueden ver, está dependiendo de dónde la tomen. En este caso es de la parte superior del componente. Este componente, están hablando del cuerpo como tal. Y bueno, las dimensiones que va a tener ya cuando esté doblado. Vamos a dejarlo acá. Y podríamos poner, por ejemplo, también una masa. Esta masa nos podría representar ya sea esta masa, perdón, nos podría representar el payload o la telemetría o la computadora de vuelo. Por ejemplo, bueno, igual es un tipo de masa. La masa se la variamos acá. Digamos que necesitemos unos 200 gramos de computadora. Bueno, la densidad de eso va a depender ahí. Si la agregan, obviamente, y no tendrían que agregar la masa. Las dimensiones que va a tener y la localización. Esa localización, bueno, no puede estar encima del paracaídas. Podemos ponerlo ya sea en el nosecon o detrás del paracaídas. Vamos a ponerlo detrás del paracaídas. Entonces vamos a variar unos 2 centímetros. Centímetros y medio. Nos queda atrás. Como pueden ver, bueno, ya el centro de gravedad está más adelante del centro de presión, que es lo que necesitamos. En estos casos, bueno, el motor no se puede sostener ahí solo. Entonces necesitan anillos de retención. Donde uno va al final, igual, digamos, eso va a depender del diámetro que tenga el diámetro interno del cohete y el espesor del mismo. Bueno, de qué tan resistente necesitamos que sea. Y necesitamos otro más que vaya como y casi al final del motor. Entonces tenemos igual la localización relativa hacia dónde, la parte inferior del componente. Eso trabaja en componentes positivas y negativas. También, si lo pueden ver, le metemos menos 2 centímetros, va a moverlo hacia la izquierda. Tomando como referencia el punto 0 aquí en la parte inferior, que es lo que tenemos acá. Si lo pusiéramos positivo, más bien se nos va a ir atrás. Entonces ahí no sirve nada. Es para que lo tomen en cuenta. Si esto mide 70 milímetros, podemos ponerlo a 6.5 centímetros. Y ahí ya tenemos la estructura que nos sujeta el motor. Ok. Yo les mencionaba anteriormente que hay una relación que existe entre el centro de presión y el centro de gravedad de una distancia. Habíamos hablado que es de 2.5 veces, pero 1.5 veces el diámetro del cohete, 1.5. Eso lo podemos ver aquí donde dice estabilidad. Necesitamos que esta estabilidad esté a 1.5. Aquí, bueno, obviamente todavía está muy inestable. Sigue estando el centro de presión atrás, pero aún es inestable. Y como les mencionaba, el centro de presión, para poder moverlo, necesitamos variar las áreas. En este caso, hacia donde haya más área, el centro de presión se va a mover. Entonces necesitamos hacer el área de las aletas un poco más grande. Por ejemplo, podemos hacer que la longitud de la línea base sean 6 centímetros en vez de 5. Igual que la altura en vez de 3. Imagínense, ya ahí con solo eso ya es estable. Pero mentira, más bien se bajó para el contrario. Vamos a ver, podemos dejarlo en 5. Y
tenemos este otro factor. Bueno, podemos variar la altura también. En vez de 3, vamos a ponerle 3.5 centímetros, perdón. Que ven, ya se va moviendo, ya está en 0.5. Y además podemos mover esto, editar esto, que es el desplazamiento borde superior. Esto significa qué tan lejos está este punto de este punto. Entonces, si lo ponemos en vez de 2.5, 3, nos mueve más para atrás y nos varía el centro de presión y la estabilidad. Inclusive, digamos, si vemos que el cuerpo está muy ancho, se puede bajar. Centímetros, por ejemplo. Y ya no sube la estabilidad, porque esta relación, al estar el diámetro más pequeño, la relación nos varía. Pues sí, podemos seguir variando las dimensiones de las aletas, o también podemos trabajar con el nose. Si lo hacemos un poco menos largo, por ejemplo, unos 6 centímetros, se nos mueve igual el centro de presión. Y aquí es estable. Por cuestiones del cambio del centro de masa, por esto podríamos dejarlo, idealmente lo ponemos en 1.5. Vamos a ver. Finalmente, vamos el desplazamiento. Vamos a ponerlo en 3.2 centímetros. 3.5. Y ahí ya casi que lo tenemos en la distancia que necesitamos, perdón. Bueno, hay otras formas de moverlo y se sigue probando, se sigue ya sea moviendo los componentes hacia donde los ocupemos, o incluso, vamos a ver, aquí faltó algo, por ejemplo, la ojiva está en cartón. Si lo cambiamos a fibra de vidrio, nos va a variar el centro de masa. Se nos sube todavía más debido a la distancia en la que está y el material en el cual está aplicado. Esto, bueno, es una pequeña introducción a lo que es OpenRocket apenas. Se pueden generar un montón más de gráficas y simulaciones. Pero bueno, para la tarea lo ideal es que hagan esto, que agarren un motor comercial y basado en ese motor generen el diseño de un cohete estable. Aquí, bueno, por cuestiones de tiempo no voy a ponerme a terminarlo, porque si no ya se volvería más todavía la clase. No sé si, bueno, hay alguna otra consulta. Profesor, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Con respecto a la tarea, ¿ese motor comercial es totalmente a disposición nuestra de buscar algún motor comercial en cualquier tipo de base de datos o algo por el estilo, ajustar el diámetro que tiene ese motor y a partir de ahí terminar de construir el cohete? ¿Es así? Los motores están acá, en la parte de configuraciones que vimos, donde agregamos el cuerpo, lo seleccionamos, y aquí en configuraciones viene una lista de motores. Profe. Súper bien, muchas gracias. Preferiblemente escojan para que tengan uno el mismo y sea más fácil de que todos estén bajo una misma línea. ¿Solo uno? Solo uno, sí. Okay. Entendido, muchísimas gracias. Bien. Por aquello es que está aquí. Este es E30. O sea, me refería, ¿podemos poner 3 del mismo o es solo un motor el que ocupa? No, solo un motor lo que necesito para ese caso. Si ven, esto va ordenado por designación. O sea, aquí lo pueden encontrar E30 de estos. La tarea, ¿a qué correo la entregaríamos o cómo la entrega? Los vamos a pasar en Forms. Ahí viene, digamos, las preguntas de la clase anterior y viene un espacio donde pueden subir el archivo de OpenRocket. ¿A dónde? Les vamos a pasar un Forms, un formulario, digamos. Ahí pueden ver las preguntas y además agregar el archivo. Una
pregunta. Ujú. La distancia que tiene que haber, digamos, entre el centro de gravedad y el centro de presión, ¿cuál tiene que ser? O nada más que el centro de presión se mantenga atrás del centro de gravedad. Es preferiblemente 1.5 veces el diámetro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Una consulta. ¿Cuál línea Ajá. de referencia está tomando el programa para medir la longitud del centro de gravedad y el de presión? Eso, vamos a ver. ¿Perdón? Eso, ya te digo, no sé. Eso depende, es que a veces varía. Por ejemplo, aquí podemos ver que eso está a 26 centímetros, digamos. Está tomando desde abajo. Sí. De hecho, si lo ves, más bien, perdón, lo está tomando desde la nariz, aquí donde está el cero. Ah, ok. Si ves, el centro de gravedad está más cerca, digamos, de este punto que el centro de presión, igual como se ve desde acá. Es que no había visto el cero de la línea métrica arriba. Gracias. No, está bien, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta. ¿Esa tarea la descargamos en qué formato? ¿Ahí mismo en el programa uno nada más lo descarga o cómo? Vamos a ver, el archivo, el programa. Da la opción aquí de guardar el archivo. Ya, además, este mismo archivo que les da este programa, a la hora de guardarlo, lo suben en el formulario. De acuerdo, gracias. Con mucho gusto. Tengo una pregunta. Ajá. Ahí en el dibujo aparecía, o sea, el centro de gravedad Ujú. siempre depende de la posición, digamos, del cohete. En ese caso está en vertical y ese sería el centro de gravedad, pero estando en vertical, ¿verdad? Sí, se mantiene igual, ya sea, vamos a decir, vertical o horizontal. Siempre se localiza. ¿Eso qué importancia tiene a la hora de que esté vertical? No, diga, lo que vimos anteriormente, que alrededor de ese punto se van a generar las fuerzas del motor. Por eso lo ocupamos para la estabilidad. Como se va a mantener el mismo punto, pero nos va a servir para eso, para la estabilidad del vuelo en total. Ok, gracias. Mucho gusto. Marlon, yo quería hacer una pregunta. Ajá, adelante. Entonces, para la siguiente semana hay que entregar la tarea de desarrollar este cohete por medio de esta aplicación con ese motor E30. Sí, preferiblemente para la próxima semana, en caso de que tengan alguna situación ya de fuerza mayor que no puedan hacerlo, no nos puedan hablar con nosotros, pero preferiblemente ya para la próxima semana. Ok, y por último, quería preguntar algo. Digamos, usted ve que es, digamos, como el rectángulo oscuro es el motor, ¿verdad? Ajá. ¿Hay alguna diferencia que el diámetro del cohete esté pegando con el motor? O sea, prácticamente pegando con las paredes del motor, o preferiblemente que lleven a separación, o cómo es más recomendable. Preferiblemente que lleve cierta separación debido a que el motor se calienta, ¿verdad? Puede generar ciertos efectos en el fuselaje o en el cuerpo como tal del cohete. Igual, digamos, dependiendo también de la carga útil que usted vaya a enviar en ese cohete, y el diámetro general del cohete puede variar. Entiendo. Perfecto, gracias. Mucho gusto. Profe, la estabilidad tiene que estar por ahí por 1.28, cercano ahí, me imagino. Sí, preferiblemente 1.5. 1.5, ok. Sí, si no pueden, que lo más bajo esté a 1.2, 1.25. En caso de que no puedan, que del todo no puedan llegarle.
Una consulta, la tarea, ¿por dónde es que la entregaríamos? Y les vamos a pasar un formulario y ahí están las preguntas de la sesión anterior y hay una pregunta, digamos, extra que es donde se puede subir el archivo. Ok. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que podríamos dejarlo por aquí hasta hoy. Había un Kahoot, pero yo creo que ya es un poquillo tarde. Si no, después se podría hacer. Igual, si quieren hacerlo, pueden decir y lo hacemos. Si no, pues bueno, quedamos hasta acá y más bien muchas gracias por... Ahí Ajá, adelante. les iba a dar ahí como un mensaje final de, bueno, es más que todo hacia esto de fuselajes. Digamos, el approach de esta charla, o como lo enfrentamos en esta charla es más así un esquema modelo, y de hecho, como nosotros no hemos llegado a hacer cohetes así radicalmente, usamos el término popular potentes, como para considerar ya otros aspectos. En multietapas sí estamos empezando a trabajar con lo que son supersónicos. O sea, lo que quiero llegar con esto es que, o sea, creo que lo dije la primera clase, o sea, cohetería la ventaja es que se puede entrar al principio de una manera muy simple, pero eventualmente se complica. Fuselajes es así, o sea, podemos trabajarlo a escalas modelo de una manera bastante simplificada, pero o sea, ya llega a un punto donde se complica aún más. De hecho, conforme vamos en propulsión, llega a un punto donde muchas de las áreas de fluidos empiezan a aparecer. Entonces, bueno, o sea, lo que digo es eso, es que, o sea, con el tiempo, bueno, ya una vez pasen de introducción y tienen proyectos, va a tocar profundizar más en eso. Y bueno, gracias por estar en la clase, el curso, y espero que les esté gustando a todos y todas. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, muy entretenido. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.